Hola, soy la maestra Dora Maritza Morales y vengo a presentar el artículo Análisis de la implementación de teletrabajo como mejora en productividad laboral en la industria de la manufactura. Como resultado de las pandemias que a través de la historia han afectado al mundo entero, en México fue hasta marzo del 2009 donde se originan las primeras adecuaciones en las dinámicas laborales, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa sugirió iniciar el confinamiento con las personas vulnerables, niños, personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas y embarazadas. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria por H1N1 como pandemia hasta junio del 2009, después de que un total de 74 países y territorios habían notificado infecciones confirmadas por laboratorio. Fue a partir de este momento que se viene una adecuación preliminar en las actividades laborales de las empresas. Sin embargo, teniendo este antecedente sanitario, las empresas no consideraron enfrentarse en 2020 a una nueva pandemia con más complicaciones como lo fue el COVID-19. Ante la situación crítica sanitaria, el presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, por decreto presidencial el 27 de marzo del 2020, declara acciones extraordinarias en las regiones afectadas en territorio nacional para combatir la enfermedad. Ante tal decreto, las empresas formales y el sector informal tuvieron que tomar acciones al respecto y enviar a sus colaboradores a trabajar desde casa, adaptando nuevamente sus dinámicas y adecuándolas para seguir atendiendo a sus clientes y proveedores, sin un marco legal ni fundamento legal, con el fin de mantener la continuidad del negocio, lo cual desencadenó una serie de protocolos improvisados que generaron un cambio emblemático para todo el sector empresarial. Este artículo tiene una metodología bibliográfica y documental a partir del análisis de investigaciones documentadas de los efectos del trabajo remoto. El teletrabajo no es una modalidad novedosa. Este término ya se había utilizado en 1979 por primera vez por Frank Schiff en su artículo Trabajar en casa puede ahorrar gasolina en el Washington Post. Esto después de tener un desabasto de petróleo en Estados Unidos. Consideró que si bien solo una minoría de trabajadores podría utilizar esta opción, su impacto en la reducción del consumo de gasolina y el alivio de otras condiciones relacionadas con el traslado al trabajo podrían ser bastante pronunciados. Además, el tamaño de este grupo podría aumentar rápida y sustancialmente en los próximos años. La Real Academia Española define teletrabajo como trabajo que se realiza fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación. En el blog Factor Trabajo maneja las modalidades o tipos de trabajo que existen y se definen de la siguiente manera. Teletrabajo híbrido. Se trata de trabajadores que ejercen el teletrabajo de manera ocasional con movilidad y desempeñándose fuera de las oficinas del empleador para tareas puntuales o en determinados días de la semana. El trabajo remoto lo hacen desde su domicilio o desde otra ubicación. Al modelo híbrido también se le conoce como ocasional o suplementario. Teletrabajo de elevada movilidad. En esta forma de trabajo remoto, los empleados son itinerantes y prestan sus servicios en diferentes lugares por la naturaleza de sus tareas. Un ejemplo de este tipo de ocupación son los representantes comerciales y de ventas. Telecentros, centros comunitarios y centros de trabajo. Los centros de teletrabajo ofrecen espacios y recursos compartidos que son rentados por empresas para colocar allí a sus teletrabajadores. Teletrabajo nómada. Los trabajadores no tienen un lugar fijo ni una oficina central para prestar sus servicios y casi nunca van a la empresa. Los trabajadores nómadas trabajan desde diferentes espacios como cibercafés, hoteles o coworking y también se les conoce como nómadas digitales. Teletrabajo en hoteling. Los teletrabajadores desempeñan su tarea en espacios reservados en oficinas de otras empresas. Esta modalidad es común en empresas que ofrecen servicios externos como auditorías o asesoramientos. Y por último, teletrabajo offshore. Se trata del trabajo que surge cuando las empresas tercerizan tareas y la prestación de ciertos servicios en fuerzas laborales de otros países, simultáneamente generando empleos, aprovechando el talento humano disponible en otros usos horarios más convenientes y a costos competitivos. De acuerdo al reporte, las modalidades del trabajo remoto en el entorno cambiante post-COVID de integrantes del grupo de investigación en área temática de diseño y cultura organizacional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey detallan los siguientes factores como beneficios del trabajo remoto en la industria de la manufactura. Tenemos que hay flexibilidad y conciliación de la vida laboral y personal.
productividad y eficiencia, tecnología y conectividad, cambio en la cultura organizacional, desafíos de colaboración y reevaluación de los espacios. De acuerdo a una revisión de la revista Economista, el informe de teletrabajo de Workmeter explica que en cuanto a la productividad media en minutos en home office, trabajan 16 minutos menos, mientras que de manera presencial son 38 minutos menos. La explicación de estos resultados se debe porque en el hogar hay menos distractores o son menos frecuentes. En cambio, en los centros de trabajo, entre reuniones presenciales o pláticas con los compañeros, se pierde más tiempo. Además, el teletrabajo permite una mejor organización del tiempo con pausas quizás más prolongadas, pero la productividad del trabajador aumenta. Dentro de los desafíos y consideraciones en la implementación del trabajo remoto en la industria de la manufactura tenemos las regulaciones legales. Hay que tomar en cuenta que uno de los desafíos de más impacto a las organizaciones es su regulación legal, ya que en México se reguló en la publicación en junio del 2023 con la norma 037, la cual se deriva de la Ley Federal de Trabajo, entrando en vigor el 5 de diciembre del 2023, en donde las empresas deberán tener el conocimiento de las regulaciones que el teletrabajo implique al momento de implementarlo. Otro aspecto a considerar es la regulación interna de la empresa, donde quedan definidas las actividades y funciones del teletrabajador, estando estas balanceadas en su interacción con los roles sociales que estos impliquen. Hay que tomar en cuenta los costos adicionales que implica la implementación de un modelo de teletrabajo, los cuales implican herramientas tecnológicas, red de internet, materiales como suministros de oficina, costos de servicios, equipo ergonómico, equipo de protección personal, esto con la finalidad que no implique al teletrabajador utilizar elementos de su propiedad. Deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador. Esto de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo en el 2021. De acuerdo al INEGI, en su encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19 en las empresas en su primera encuesta llevada a cabo en abril de 2020, tuvo un tamaño de muestra de 4.920, como lo muestra la ilustración, entre grandes empresas, empresas pymes y micro. El 60.2% de las empresas en México instrumentó acciones operativas, como lo muestra la ilustración. En comparación de la tercera encuesta llevada a cabo en febrero del 2021, se muestra un promedio de 11.7 empleados por empresa que llevaba a cabo teletrabajo al momento de la encuesta, como se muestra en la ilustración. Claramente, se puede apreciar la baja actividad de teletrabajo en comparación con otros países donde el porcentaje de teletrabajadores es alto, lo cual representa la baja aceptación y o la baja preparación de las empresas para la adaptación de un modelo activo de teletrabajo que pueda proporcionar las herramientas necesarias para poder implementarlo. Como conclusión, aunque en México existe una regulación de aspectos y características generales, no están definidas las descripciones en los modelos de teletrabajo, por lo tanto, las organizaciones deberán establecer los parámetros de actividades que vayan muy de la mano con las generalizaciones de la norma 037. Si bien la implementación del teletrabajo abarca una diversidad de actividades que previamente debían de estar bien estructuradas y diseñadas dentro del margen del modelo de negocio y la clara descripción del puesto de trabajo en donde se definan todas las responsabilidades tanto para el trabajador como para la organización. Dará como resultado una sinergia que de manera simultánea beneficiará a ambas partes, tomando en cuenta factores internos y externos como una buena comunicación en el nivel jerárquico de la empresa y el balance de la vida personal y laboral del trabajador. Por mi parte es todo, les agradezco. Nos vemos a la próxima.